güey. Dame un pojoncito ahí. Pata ahí. Dame el favor, no, pata, mira, pata. Dale. Ponte para el frente, ahí tú no haces fuerza, mira, güey. Ponte bien, nada, güey, no haces nada. Gracias, nada, güey. Loco, tírame en Yatera y Hacer. No pasa Jamaica, no, güey. Hacer, entonces tú me puedes hacer favor, tírame en el punto. En el punto sí. Está lloviendo. Hacer, hace una hora que estoy metido allá. Oye, con No pasa nada, pero nada. Yo te dejo a ti en el punto. Ven. Oye, chula. Bueno, mira, disculpa. Yo soy Hacer. Rafael. ¿Y tú qué bola, Hacer? ¿Cómo te va la pinchita Y en la lucha, no, güey. Tráigame, ¿de qué motor tiene el carro? Original. ¿Original de él? ¿De qué año el motor es? El año 57. ¿El 57? ¿Y ahora hasta ahora sí el motor así? Oye, se reparó. ¿Se reparó? Lleva 20 años reparado. ¿Y la mecánica tuya con esto? Lo tuyo es pasaje para Jamaica nomás. Y donde salga el tiro, para Santiago, para donde sea. Original, que usted es patente normal, esto es legal. Nada que hacer, entonces una pila de jeva. Yo con un carro así, a mí no me interesan los carros, pero por lo menos aquí las mujeres, tú sabes, cuando ven un tipo en un carro se vuelven loquitas porque no sé qué le dan si al tipo o a los carros. Es terrible eso, serio. No, ¿por qué tú paras? Ah, pues se rompió el carro.
Espérate. Así ya se rompió el carro y ya. Lo dejé nivelando. ¿Y qué pasó? No sé, déjame revisar el carro, Nahue. Nada, es una broma, Chico, de verdad, Nahue, de verdad. Tenía el encendido, se apagó el motor. Nada, dame un empujón. Ah, que te dio un empujón. Sí. No, para atrás. Ponte adelante. ¡Cojones, ponte adelante! ¿Tú no oyes? ¡Cierra la puerta! Hacer, pero me falta el respeto hacer. Ah, bien, hay favor. Ponte adelante y empuja. Dale. También me vas a tirar la puerta fuerte. Dale. Llama gente, dile, socio. Nahue, dame una manito para también, Nahue. Nahue, dame una mano ahí. Vamos, vamos. Ya. Gracias. También va a empujar ahora. Dios mío, ven acá, pero tú no me más así, de esa manera, pues, para De hacer. mi forma, compadre, monta y dale. ¿Tú conoces el grupo mío? Conozco a dos muchachos del grupo. Ah, entonces tú has ido a hablar de madera limpia, ¿no? Pero conozco a dos muchachos, me han hablado y eso, me han invitado a un concierto. Y no tengo tiempo para, ¿viste? Sí, pero ven acá, mirando bien, aquí se puede, no te cuadraría, no sé, nosotros estamos buscando algún carro así más o menos como este. Y el maletero es grande el maletero. No sé si te interesaría para ver si, porque nosotros tenemos ahora una serie de conciertos pronto. A ver si tú nos puedes ayudar con el lío de los instrumentos, no sé. Está bien. Siempre cuando voy a Yateras, como es una paz tranquila, no hay tanto ruido. No hay tanto ruido ni nada, ¿entiendes? Me asiento más, mi cabeza se sienta más y es más claro para pensar. Sobre una idea que tomé aquí, tengo la idea en la mano, pero no he podido materializar la idea, ¿entiendes? Entonces viajo a Yateras casi siempre y se me ocurre algo a partir de esa idea. Y siempre viajo a Yateras porque me pide el corazón, me pide eso de la familia, que una vez no puede estar tanto tiempo sin ver a la familia. Voy a ver a mi mamá, voy a buscar algunas cosas que necesito, ver a mis abuelos y después regresar. Cuando yo empecé a cantar rap, yo canté una vez cuando estaba en la universidad. Y no te puedes imaginar lo malo que es que tú empiezas a cantar en un teatro lleno de gente y que de un momento a otro se te vacía el teatro completo. Es decir, que lo que tú estás haciendo era mierda y por eso la gente se fue. Yo no sabía qué iba a hacer, solamente lloré. Lloré mucho. Te lo juro así, yo no quisiera que eso me volviera a pasar otra vez. Por eso siempre me esfuerzo. No me gusta hacer los temas apurados. Hay veces que aquí en Guantánamo yo hago un tema, voy, lo canto, más o menos se pega, qué sé yo, y después me paso tremendo tiempo en hacer otro tema, sin apurarme. Y un artista frustrado es lo más desagradable que hay. Ahí. ¿Y la pura? Casi siempre, casi me levanto con la libreta y el lápiz. Siempre buscando una idea, algo que pensé, algo que soñé. Por la noche hay veces que yo me acostaba, ¿no? Yo me acostaba a apagar la luz. Pero siempre ahí al lado mío la libreta y el lápiz. Entonces se me ocurrió una idea de una canción, un verso, una estrofa, algo. Encendía la luz corriendo, copiaba. Cuando yo iba a copiar se me olvidaba. Apagaba la luz otra vez, me acostaba. Me volví a la idea. Lo último que hice fue poner el lápiz y la libreta, liarlo ahí, en mi almohada ahí, y con la nueva apagada, una hoja en blanco, tratar de escribir. Y por supuesto soñando. Cómo se pega y viene suavecito a golpe de madera y un tumbadito rico. ¡Cógelo!
Suelta la muleta y el bastón y podrás bailar mi son de nuevo tipo. Mira qué rico está, agua pachá, que no hay más nada, no es cha-cha-cha. ¿Cómo? Quiero expandirlo por el mundo en un segundo. Este es mi rumbo, me mando y me zumbo con mi madera de mi nueva era. Escucha cómo suena mi son de nuevo tipo. Mira qué rico está, agua pachá, que no hay más nada, no es cha-cha-cha. Cómo se pega, cómo se pega, cómo se pega, mami, son de la loma. Cómo se pega y viene suavecito a golpe de madera y un tumbadito rico. Nací atado a este sentimiento, cómo ocultar lo que llevo y siento. Si soy hijo de mi tradición, cubano que soy. Y es que soy chango y soy kiribanengón, tumba francesa, bebé, y rumba de cajón. ¿Cómo? Y mucho más conforma mi folclor. Por lo tanto quiero que saborees este son de nuevo tipo. Mira qué rico está, echa pa' acá, pruébalo ya, la. Ajá. Pero dale suave para ver si se te da. Se pega, quien dice que no sirvió. Si aportando la sustancia necesaria en los festivos me mantengo yo, organizo yo un positivo caos multisonoro de hip hop, reggae, rumba, timba, rap. Y este son de nuevo tipo que se vea ya. Cómo se pega, Cómo se pega mi son de la loma, tú ves. cómo se pega, De alto cerro y para mantener. Azúcar, cómo se pega. los frijoles. Como dijo Rebe. Mira, aquí tiene la tarjeta. María se pintó los labios y vino también. Todos los frijoles. Todo. Déjame. Se la pongo negro. Ya. Cómo se pega, cómo se pega, cómo se pega. ¿Tú quieres dejarlo? Sí. Bueno, tienes que ir fumando menos cada día. Hoy te fumas 3, por ejemplo. Mañana te fumas 2 y así. Cuando te entre deseo de fumar, no cojas cigarro, coge un caramelito, chupa el caramelo, te pones a conversar. La prioridad de mi vida, vivir. Mientras yo viva, yo puedo ilusionar, o es decir, puedo pensar y puedo soñar en buscar lo que me falta, en encontrar lo que me falta. Y lo que me falta es todo. Mientras esté vivo, puedo hacerlo. Oye, mañana toca usted limpiar para que sepa hasta cuándo botar los mismos. Aquí la pizza tiene que ser compartida. Mi hermano tenía un cuarto que era más grande y aquí, como las casas son viejas, se mojaban y eso, ¿no? Entonces lo trasladamos por la necesidad del local de ensayos y mi mamá me dio la oportunidad de poder contar con este cuarto donde hicimos el local de ensayo, donde ensayamos todos los días. ¿Ya mataste la pinche? ¿Eh? Ya. Ah, todavía. Ven eso, me falta este pedacito que... Y nada, porque eso todavía, ya tú sabes. Agonizando, pasando frío, me quiere empatar. Que el techo me caiga encima. O me salga, ¿qué dice? Me salga, no, me caiga. Me caiga. Vamos a cambiar esa palabra. Me caiga. Ahí. El techo me caiga encima. Que me atropelle un ¿cómo es? Espera. Ahí dice sí, no sé qué cosa. Mira, oye, pero tú me quieres ver mal, ti.
1-0. Vamos a poner esto. Aquí. 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 ¡Coño! Ahí. No, eso está ahí. ¿Y dónde está jodido? Ahí. Tengo el zapato puesto en la cabeza, en la bolsa. ¿Querés el juego entonces? Siempre te lo ponen. No hace nada. No, mira, si muevo esta me come 12. Pero claro. Entonces, tengo para acá. Este es un capo en la dama. Bueno, me ha metido No, méate tres. con él, déjalo. Me ha metido 3 por la cabeza. Este es un capo en la dama, para que tú sepas. El tumbado suave, el del cuerpo. La armonía, guau, qué sé yo, puchate la orden. Saliste del cuerpo, sal normal. Cuando venga la presión que entre el mambo, que ya salga el mambo, ahí sí tienes que ya ripiarte. Como si viera el pie al revés. Tú lo que tienes que mantener, ¿me entiendes? No irte de... Pensar en el formato... Pensar en el formato que está, ¿me entiendes? Tampoco irte por un piquetón grande, ¿me entiendes? Pensar en el formato que está y tratar de tú ir junto con la base. No excederte para que no sea un solo de piano, ¿me entiendes? Sin amor, el que vive sin amor no vive. Simplemente está muerto en vida, ¿me entiendes? Porque el amor es lo que te da impulso para vivir. Porque si tú no sientes motivación por alguien o algo que te motiva a hacer algo, si tú vives desamorado, ¿para qué vives? Y tú puedes hacerlo hasta llegar hasta aquí, súbelo. Viene, hoy, variante. Y todavía no te podría mierda, no te fácil porque estás caliente en el toco. Si no, tú formas ahí lo que se te ocurra. Y con un buen bajista. Ah, chico, no es eso. ¿Cómo bajista? No está bajado. Y no está cañando. Creo en Dios de una forma cotidiana, ¿no? Existen muchas cosas que nadie sabe. Puede ser que todo lo que está escrito no está escrito por gusto. Alguien lo puso. Porque lo mitológico es lo que está escrito. Pero lo real es lo que está viviendo, ¿me entiendes? La parte baja, la parte baja. Tú puedes hacer. Mi visión de la felicidad es tener en la vida todo bien definido. Una vez que está logrado, puedes ser feliz. Aparte, que para mí no hay una eterna felicidad en la vida, para ningún ser humano. Las más grandes dificultades de mi vida, para mí es una sola. Simplemente estar vivo. Porque estar vivo es una dificultad para todo ser humano. Porque desde ahora en punto que uno nace y tenga que luchar para la vida. Porque si la vida fuera algo que te pusieran en las manos así, que tú no tuvieras que luchar nada, que todo te lo dieran, no fuera ninguna dificultad, ¿me entiendes? Pero para mí, solamente vivir es una dificultad, pero que es un privilegio también tener las dificultades. ¿Quién tiene gasolina? Déjame mirar rápido. David. Oye, chula. Moscovia es lo que hay. En la calle se ve todo. En mi caso, en la calle veo las ideas que busco. Ideas, historias, roce social, porque en la calle
es donde la gente camina, donde la gente choca, donde puedes tener nuevas experiencias, donde puedes conocer, donde puedes tropezar. La calle para un joven de este tiempo, para cualquier persona, la calle es una escuela. Es la escuela de la vida. El principio y así. Hasta ahí es. La segunda parte, antes del En la calle conocí a una chica, me hice novio de la chica y en la calle la chica me traicionó. En la calle me propusieron un negocio legal o ilegal. El problema de la calle es que tú tienes que saber evadir las cosas malas de la calle. Solo tomar lo bueno, porque hay gente que succionan todo lo malo de la calle y se convierten en elementos de la calle. Y ese no es el caso. Por eso digo que la calle es una escuela. La función mía en el grupo Madera Limpia es 3-0 de música folclórica, compositor, la incorporación de la música tradicional guantanamera al rap, al colectivo. Por eso se ve la diferencia de edad. Una edad que yo tengo yo y otra que tiene la muchacha. Me han acogido como un consejero muchas veces, en cuestiones de trabajo y en cuestiones también de su vida personal. Creo que siempre se lucha para el déficit de lo material. Siempre se sale una lucha cotidiana, pero siempre se sale adelante. Porque existen cosas aseguradas. Material, hay otras cosas que no están aseguradas, que esa es a la que el pueblo va a luchar en la calle. Saca la cabeza. ¿Quién tiene gasolina? Gasolina. Aburrimiento que tengo yo. Aburrimiento, aburrimiento, aburrimiento que tengo yo. Fatal, fatal, tan mal. Aburrimiento que tengo yo. Aburrimiento, aburrimiento, aburrimiento que tengo yo. Fatal, fatal, tan mal. Se me escapa el alma, la vida. Autoestima abajo otra vez. Se corrompe toda la medida para ser yo mismo otra vez. La misma monotonía oscurece el camino que fue. Cuando encuentro cierta armonía, todo se funde otra vez. Ya le di tiempo al tiempo, no llega el momento. Se evapora cualquier tipo de pensamiento a causa del aburrimiento. ¿Qué va? Aburrimiento que tengo yo. Aburrimiento, aburrimiento, aburrimiento que tengo yo. Fatal, fatal, tan mal. Siempre hay muchas inspiraciones, ¿entiendes? Inspiraciones de amor, inspiraciones de traición, inspiraciones de malos momentos, inspiraciones de todo tipo. Inspiraciones ideales, inspiraciones materialistas. Óyeme, casera, cómprame esta leña. Viene del Monte Rica para ti. Este palito sabroso para prender tu fogón. Listen to me, mami. Ay, oigan mi pregón. Que en la mañana se escucha cuando sale el sol. Oigan mi pregón. Que en la mañana
mañana se escucha. In the morning. Yo traigo la leña seca. Yo traigo la leña dura. Traigo la leña encendida. Al rojo vivo. Si tú la compras casera, yo te lo juro mi vida. I swear. Que te la pongo en el fogón. Caserita traigo la leña. Cómprame la leña. La leña. Para ti muchacha. La leña. La traigo barata. La leña. ¡Ay, leña! ¿Cómo dice? Leña buena, dura y limpia, casera, suficiente para mantener la candela de tu fogón. Horas enteras de la serranía, leña de primera, maciza. No suelta tanto humo, hace poca ceniza. La regate en grosor, metiste salta para tu fogón. Dice mi pregón. ¿Qué es lo que traigo yo? ¿Qué es lo que traigo yo? Traigo la leña casera, la leña. Traigo la leña casera, la leña. Traigo la leña casera, la leña. Yo creo que todo el mundo tiene el mismo problema. No hay una mujer que tú hables que no diga, mi marido está con otra, mi marido la cogí con otra, le dio una paliza a la otra mujer de mi marido, en fin, todas. Es lo mismo. Mujeres tengo varias. Es decir, me vuelvo un mago. A todas tengo sus palabras como decir, tengo su hechizo, tengo hechizada cada una. Oye, esto así, converso con ella y todas cogen su camino, cogen su lugar. Cuando voy para otra, converso nomás, cogen su lugar. Hay algunas que saben ya más atrás de las dos principales que tengo. Hay algunas más atrás que ya saben que ya tengo varias mujeres que ya me importaría si me ven o no me ven. Esa, la de atrás. Me importaría si me ven o no me ven porque ya saben que que soy muy mujeriego. Cuando me levanto, salgo de aquí, doy una vuelta por el parque y pienso para cuál de las casas de las novias mías voy. De las tantas que tengo. Siempre en casa de una, siempre en casa de otra. ¿Tú puedes salir y sentarte a tomarte una cerveza? No. Ellos sí. Porque entonces ellos ahora mismo llegan a la casa tarde y te dicen, yo estaba tomándome una cerveza con un amigo o con una gente del trabajo en la esquina. Estaba en un proyecto de trabajo. Tienes que creérselo, no puedes ponerte bravo. Pero te encontraste con una amistad tuya, tú que no ves hace rato, ¿no? Y te invito a una cerveza. Y entonces vienen los problemas. Y como tú llegas solamente con una hora de retraso, con un aliento etílico en la boca, tú sabes que no te gusta ni la cerveza ni la que te invite. Tú más nunca tomas cerveza. Oye, ¿cómo la haces? Hola, amigo. ¿Cómo la vas a hacer? Hola, Grau. ¿Qué haces? Aquí pinchado, regaron la pinche eso. Compadre, yo voy para allá abajo, que estaba en casa de la novia mía. Sí. Se me ocurrió ya mismo unir una canción ahí y voy para la casa de ella. Entonces, ¿cómo la hago? Hoy hay pincho, No, mañana ensayo, a las 2. ¿Oíste? Está bien. ¿Sabes? Sabroso. Vete por ahí, Nau. Madre, saca la canción esa. Mucho problema. No, va cabrón. Pincha el agua.
Bueno, la relación con mi novia fue extraña, porque al principio los padres de ella no me querían, después mi familia no la quería a ella, pasamos muchas dificultades, nos fuimos, venimos para acá, tuvimos problemas aquí, nos fuimos para casa de su mamá, tuvimos problemas allá con su mamá, después vinimos para acá, no aguantamos la situación aquí, nos fuimos para la calle, tuvimos como 9 días rodando la calle y después nos separamos. Era muy difícil. Eso pasa también porque yo no tenía la suficiente economía como para poder mantenerla a ella por casarme joven. Seguro estoy de que amor como el mío no encontrarás jamás en la faz de la tierra. Ven, aunque trates de aborrecerme, mi pasión más se enciende por ti. Baby, dime que fallé. G, es madera limpia que te canta, mi amor. Ay, frío como hielo es el consuelo que me das. Desmesuradamente juegas con mi soledad. Dame algún detalle a ver si logro entendimiento. Dime que fallé, dime que fallé. Dímelo, dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo, dímelo. ¿Por qué no estás? No veo nada. No me regales el silencio, necesito. La mayoría de los hombres, por su género latino, son un poco machistas. Siempre hace traición, siempre el hombre traiciona. Mentalmente y con el cuerpo te traiciona. Porque la carne tenta. Eso uno nació con eso y no hay quien quite eso. Aunque hay momentos de que uno, ¿me entiende? Ya se queda tranquilo, esa es su mujer, su pareja y trata de respetarla el mayor tiempo posible, ¿comprende? Pero siempre suceden sus cosas, sus aventuras siempre, para no caer en la monotonía. Esta historia de la mezcla del changüí y el kiribá no es conocido, ¿entiendes? Incluso la música changüí, el nengón, el kiribá no es conocido en el mundo ni es prácticamente conocido en Cuba. Pero este tipo de música, estas células rítmicas, con la fusión que nosotros hacemos, quizás sea una cosa para el futuro, quizás no sea una cosa para el futuro. Como a veces pienso, pues es una cosa de que es de pasado siempre. Música de madera, incorporada con 3 marímbolas y bongo del monte, mezcla con música electroacústica también, electroacústica, pero siempre con instrumentos tradicionales. El rap cubano es una expresión de los más jóvenes, lo que viven, lo que ven, lo que sienten, ¿entiendes? Lo que les sale de aquí, lo que están viendo cotidianamente. Tú no puedes hacer rap del futuro. Bueno, el rap más modernizado, con un léxico súper genuino, no sé qué más, porque nadie lo va a entender, ¿entiendes? Tiene que ser el del momento. Y el rap es una cosa que va día por día, van pasando cosas. El joven que hace rap está mirando y está diciendo, mira qué interesante, mira este detalle, ¿por qué no esto y por qué no lo otro? ¿Entiendes? Ahora se usa amor material. Del amor material. Es dame y yo te doy amor. No me das nada, pues no te doy nada. También la falta de alimentación, la falta de, no sé, todo eso, de comprensión, todo eso influye, ¿no? Porque cuando tú estás mal... No, pero cuando tú tienes dinero, tú eres feliz con tu pareja, Silvia, no sé, de la comprensión. Sí, ¿no? Sí, es lo mismo. Oye, ¿me verdad sí que influye? No, sí influye. Silvia, el dinero, claro que sí. Un buen regalito de dinero. Créetelo. Yo creo que cuando hay dinero es cuando más problemas hay. Pero cuando no hay dinero todo está bien, no sé, hay tranquilidad. Nada más tienen 2 kilos y ahí no se forman. Porque ahí es donde quieren descargar, quieren vacilar, quieren ir a buscar a la que no pueden buscar cuando no tienen dinero. Oye, Yacer, ven acá, compadre. No te veo hace rato. Pero ¿qué es lo que haces tú? Oye, pero estoy llorando. ¿Qué cosa hacer? ¿Verdad que tú no sirves? Por la jeva aquella, ¿eh? Me alegro. Se te fue y sufre, ¿viste? Y aparte, la gente se siente muy contenta cuando
cuando se identifican con el trabajo que tú haces. Cuando ellos oyen una canción y dicen, ay, mira, a mí también me pasa eso, a mí me pasó eso, es muy importante. Y yo pienso que es una responsabilidad sumamente importante, esa responsabilidad social que uno tiene con el pueblo, con la gente que te escucha. Que descarga pula, la chica que quería se me fue con un yuma. Que descarga pula, la chica que quería se me fue con un yuma. Que descarga pula, la chica que quería se me fue con un yuma. Que descarga pula, la chica que quería se me fue con un yuma. Le regalé mi corazón porque realmente la amaba, recíprocamente ya también lo demostraba. Y mucho más cuando estábamos en cama me susurraba al oído que era yo lo que buscaba. Que este niche realmente le cuadraba y yo de socotroco metido en ese drama. Creyendo me costó mandando flores a su ventana, exhibiéndome con ella por toda la barriada, marcándole todo el tiempo. La representaba y se me fue con un pepe al final de la jornada, demostrado que el dinero cambia a la persona. Por la plata baila el mono y los cojas de maroma. Que descarga fula, la chica que quería se me fue con un yuma. Que descarga fula, la chica que quería se me fue con un yuma. Que descarga fula, la chica que quería se me fue con un yuma. Que descarga fula, la chica que quería se me fue con un yuma. Tanto que la amaba y se me fue con un yuma. ¿Cómo no voy a llorar si esa chica me puso mal? Y se piró con el rosado porque yo no tengo fula, porque el tipo es empresario, porque vive en el yumo. Pero ella debe de saber cómo privar y la calcula. En la cara muy dura, ni siquiera disimula. Esto lo sabe el entero, ya lo sabe cómo. Y con su cara dura dice que yo soy su amigo. ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué bola contigo? Entenderla, no puedo entenderla. Carita de santa que tiene esa guerra. Aunque se reprenda, ya no quiero verla. Todas son iguales a las Barbies de la tienda. Si la viste, dile que no venga. Si esta fue su acción, pues que la mantenga. Si le digo bitch, pues que no se ofenda. Que llore bastante para de gritos piernas. Que descarga fula. Aquí tuve muchas muchachas jóvenes con extranjeros viejos, que pueden ser sus padres o sus abuelos. ¿Puede haber un gusto o amor? Yo creo que no. Yo pienso que es por, ¿entiendes? Por dinero, por necesidades, por conocer una otra cultura, un otro país. Y el dinero incluye todo, ¿no? Ropa, zapatos, una buena vida. ¿Dónde va, men? Arriba. Al parque. Al parque. Hola. ¿Hace rato que están? No, me lo sé como medio. ¿Se acabó el cabrón el transporte? El transporte, compadre, la jeva mía, el transporte ni transporte. Ojalá haya un problema por el transporte. ¿Qué pasó con la jeva? Me fue con un bar, pero ahí afuera. ¿Sí? Ahí con un bar, pero ahí. Verdad hay que tener dinero, si no tiene dinero está jodido. ¿Un Pepe? Ah. ¿Qué tú vas a hacer? Esperar lo que pase lo que vaya a pasar. Esperar que pase lo que vaya a pasar. Es fácil, cabrón. Entonces tú lucha para una mujer. ¿Para qué? Por gusto, ¿sabes? Entonces yo veo mujeres que los hombres le caen a piñazos, que esto y están ahí, mira, a la raya. ¿Qué es malo hacer? No dan comida, no dan plata. Entonces tú das comida y plata y te llevan a mira. Cuando hay infidelidad, se pierde todo tipo de condiciones humanas que pueda tener una persona. Como amigo, como compañero, como todo. Serle infiel a algo o a alguien es perder cualidades propias, ¿me entiendes? Siéndole infiel a tu pareja, no es tu pareja quien pierde, eres tú, ¿me entiendes? Porque te vas quitando valor humano. Puede ser que un hombre venga a ti con sentimientos sinceros y si tú siempre vas a mirar las posibilidades materiales, ¿sí? Aunque tenga sentimientos sinceros, porque normalmente se dice en Cuba que de amor no se vive. De amor no se vive ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Coño, ¿qué es esto? Ah, güey. 3 y pico tú me esperas, ¿viste? Ajá. Espérame ahí de 3 a 3 y media y voy a pasar aquí para recogerte para ir. Sí, ya, 3 y pico, tú me esperas que eso es seguro. No, voy a trabajar seguro, ya, ¿viste? Gasolina, ¿quién tiene?
Cuando tú quieres, tienes que sacrificar. Lo primero es aguantar. Callado. Aguantar todas las infidelidades, todos los maltratos de palabras y de acciones. Porque son muy malcriados todos. Y aguantar. Eso es para mantener una relación estable, ¿no? Por tiempo. Hay que dejar de ser uno mismo. El estado de ánimo es bad, malo, porque no hay diversión, no hay nada. Todos los lugares que hay, por ejemplo, para la juventud son los cabarets que todo el mundo conoce, La Ruina, el Nevada, la discoteca, el hotel. Y toda la juventud no tiene acceso a esos lugares porque todo el mundo no tiene dinero. El futuro es malo en peor. Si estamos mal ahora, después estaremos peor todavía. Si seguimos como vamos, al ritmo que vamos. Una autoridad, ¿quién se caga la fuforera? Y la fuforera es el... No, porque la estoy cuidando porque... ¡Ah! ¿Qué está? Tú estoy yendo, ahora la tengo que te tiró. Ahora la tengo que mató con tomate. La cotidianidad de las provincias es bastante monótona. No tenemos condiciones, ¿me entiendes?, de diversión. No tenemos una entrada de información, ¿me entiendes? De cualquier tipo, ¿no? Estoy hablando de información musical, de información recreativa, de la que sea. No hay esa entrada, ¿me entiendes? La única opción que tenemos es los carnavales cuando llegan, qué sé yo. Pero bueno, el carnaval lo más importante que tiene es que reúne a una gran cantidad de personas y que para mí es importante porque es una fiesta popular que se le hace al pueblo y es así emocionante ver tanta cantidad de personas caminando para aquí y para allá, tomando cerveza, descargando con tal grupo en tal matiné, no sé qué, unas cuantas mujeres en la calle, para las mujeres unos cuantos hombres en la calle, para los que están solteros una oportunidad de encontrarse una mujer, no sé, ¿entiendes? Pero pienso que eso está normal en la idiosincrasia de Cuba y de Guantánamo. Se acabó la gasolina.
puede ser territorial, mientras que los variados dedican minutos a la locución de mensajes que contribuyen a la eficacia. ¡Fuera! La tierra me da todo, la tierra me da vida. Y la tierra yo no quisiera que nadie la quemara. Y sembrarla, darle cuidado, fortaleza a la tierra. No es cacique de ser jefe, sino es cacique de montaña que sabe todo dónde está medicina, dónde está la tierra fértil. Quiero decir, de amor para vivir en un pedacito como el que nosotros vivimos. Pero papá, agacha que no va a quedar. Y va subiendo ya el volumen, dice que, el calderito eso está el café. Como dice, ¿dónde está el calderito? Y como dice, ¿dónde está mi calderito? Pero ¿de dónde está? ¿De dónde está? Pero ¿de dónde está? Usted no lo yo. ¿Dónde está? ¿Y de dónde está? Por aquí, por allá, el calderito mío. La ranchería era un rancho de los Mambises. Cuando
la guerra de los españoles con los cubanos. Los mambises acamparon en la ranchería. Entonces, después de eso, bueno, aquí nació mi abuelo, mi papá. En la ranchería habían con 30 y pico de habitantes, entre niños, viejos. Crié 7 hijos aquí y tengo 67 años. La ranchería para mí es la vida mía. Nosotros hacemos la cultura nuestra tradicional aquí y tenemos danza, tenemos canto espiritual. La gente le gusta mucho eso. Sacar a uno del estropeo que tiene en el trabajo. Sacar a uno de la enfermedad, de los dolores que tienen. Porque no es toda la vida que se puede estar trabajando y sin alegría, no. Nosotros trabajamos, pero tenemos la alegría nuestra. Aquellos viejos del tiempo de antes se pasaban 3 noches tocando un trececito con unos bongos, una marímbula, una maraca y un guiro. El changüí alegra porque el changüí es una música viva, quiere un baile sereno, porque esa es la verdadera música cubana, el changüí. ¿Y qué diablo usted? En estos momentos, ¿qué diablo usted? Ah, por aquí. Velo bajando ahí. Ve bajando. Sube más. Ya bailar cuando acabemos aquí. Allí está el círculo para bailar, los muchachos van a tocar, ustedes también van a tocar. Vamos a cantar y vamos a formar. Sí, aquí vamos a formar la fiesta. Hasta la amanecer. La fiesta en familia. Ay. Bueno, la vida es más importante que yo quiero. Que mis hijos aprendan todo lo que yo he aprendido. De llevar esa música tradicional, como la danza indiana, que ya que aquellos indios, que el español los masacró tanto, no los pudieron llevar, pero yo sí lo llevo. Así que son indios todos, casi todos. Entonces no hay negro allí. ¿No hay negro allí? No. No la notan en el frente, ¿sí? Entonces se casan entre ellos mismos, indios ahí, y por eso todos siguen siendo indios. Dicen que son chiquiticos todos. Sí. Las mujeres también dicen que no hacen. Así que las mujeres son más chiquitas que nosotros. Platicos, corticos, sí. Chiquititos. Pero todo el mundo es así. La mayoría. Entonces casi todos son familia y eso seguro. Dicen que eso es el fin del mundo, que lejos uno loco. ¿Yo he ido a lugar más lejos que? ¿Como cuántos minutos son de camino? ¿Minutos? Horas. 2 horas y pico de aquí a Caridad de los Indios. ¿Y la comida cómo era? Bueno. Llevamos un puerco, ¿verdad? ¿Llevaron ustedes un puerco? Sí. ¿Y allá quién lo mató? Pedro, negro. ¿Flaquito? ¿Sí? Bájate. Sácale cumpleaños. Sácale cumpleaños. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tiene más huevo que macero. No jodas, chico. A ver. ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! Ajá, eres tú, yo tengo complejo, güey. ¿Qué te pasa? No, I didn't say goodbye.
y hacer que el director del grupo me da la letra de la canción y el ritmo que quiere que sea. Y con esa base empiezo a idear el ritmo. Siempre tengo en cuenta de tener una pequeña referencia, ¿no?, del tema que vamos a hacer. Y de ahí tratar de incursionar el 3. Con el 3 le da la melodía, ¿me entiendes? La base armónica. Es rap y el ragamuffin cuenta también con contratiempo. Eso, ese ritmo tiene mucho que ver con el changüí, porque el changüí también cuenta con bastante contratiempo. ¿Qué es lo que hago? Tratar de mezclar en un solo ritmo los dos, porque lo que le puede faltar al changüí lo tiene el hip hop o el rap o cualquier género, y lo que les puede faltar a cualquier género es lo tiene el changüí. O sea que fusionando los dos puede dar un ritmo bastante completo. Bárbaro, no sube la loma. ¿Quién tiene gasolina por ahí? Normalmente la persona siente el changüí por dentro. Es como si fuera algo incorporado a su cuerpo. Muchas veces se ha planteado que hay que bailar el changüí o sentirlo para poderlo escuchar. Una expresión cultural del campesinado es una de las formas con que ellos también pasan el tiempo. La fiesta para el guantanamero es un medio de escape hacia los mismos problemas de la vida que es cotidiano. La fiesta es la contrapartida de esos problemas. El canal educativo transmitirá en Manos a la Obra la gran fiesta deportiva. Quieren que llore porque río, me quieren ver cayendo hoy, agonizando, pasando frío, me quieren ver fatal, que el techo me caiga encima, que me atropelle un carro. Yo como creador tengo un problema súper grande, tengo un problema que me está afectando. Yo pienso que lo más importante es yo escribir acerca de ese problema. ¿Entiendes? Tengo la idea, es decir, tengo la idea, oye, me está pasando esto, puede salir una canción. Estoy sufriendo, pero estoy comiendo. Y entonces a la vez lo estoy disfrutando. Y pienso que el que no sufre no está vivo. El que no dice, ay, pero ¿por qué? Y llora o piensa o sufre pensando. Eso siempre tiene que estar. El sufrimiento siempre es una cosa que está. Tú respondes una cosa o dices una cosa a una persona y sabes que le está haciendo sufrir, pero después tú mismo sufres y dices, pero ¿por qué lo hice? Porque ahora mira, le está sufriendo por lo que yo le dije. Y en ese momento tú dices, ¿qué? Que se joda. No me interesa. Pero después tú te pones a pensar y a analizar como uno tiene eso de ser humano y dices, como uno tiene corazón, como uno es de carne y hueso, como uno siente, tú te pones en el lugar de aquella persona y dices, pero ¿por qué lo hice? Y así pienso que el sufrimiento siempre está. El sufrimiento está en cada esquina, en cada momento. El sufrimiento está cuando caminas, cuando piensas, cuando miras, cuando hablas, cuando pestañeas, cuando ríes incluso. Porque hay veces que hay una risa sufrida, hay veces que tú te ríes y en la vida real te estás muriendo por dentro. Yo pienso que el sufrimiento no se acaba.
Ey, abuelo, ¿qué? Todo bien. Ahí llegando ahora abajo. Llegué ahorita mismo de Guantánamo y viene para darte una vuelta y eso a la familia y eso. Está bien. Todo bien por aquí, por allá. Todo está bien. Todo está ok, ya tú sabes. Sí. Tengo que contarte ahorita más. Está bien. Ahorita. Está bien. Aprovechalo que traigo aquí el rico nengón de mi país. Célula montuna, primaria del son, a madera limpia te va el nengón. Libre de interactuar eres, glorifícate con lo que proviene de un rincón del futuro. Para oídos blandos y duros, para pensamientos claros y oscuros. Pínchate concepto, abre las puertas de tu alma, enriquece tu acervo cultural con esta nueva expresión. Nengón del monte, forma primitivísima del son, arcaica pero no obsoleta. Idiosincrasia criolla lleva puestas, anda de madera limpia, Nengón Cuba representa. Yeah, 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 bailalo y gózalo. Bailalo, gózalo, bailalo, patinengo. Bailalo, gózalo, bailalo, patinengo. Le cantaré al tocororo, al zum zum y a la huacaica. Le cantaré al tocororo, al zum zum y a la huacaica. A la torcasa, a la garza, al prehistórico, al miqui. Pero cantaré pa' ti, el nengón que es mi tesoro. Con decencia, mi cadencia, sin demencia, eficiencia, existencia, mi esencia, elocuencia, diferencia, de frecuencia, mi secuencia, la presencia, de eficiencia, con paciencia, mi experiencia, yo. Bailalo, gózalo, bailalo, patinengo. Bailalo, gózalo, bailalo. Que tú eres Cherry, ¿verdad? Muchacho, no te gritando. Pero, ¿por qué no te puedo gritar? Porque no me da la gana. Pero, ¿por qué no te da la gana que yo te grite? No, está buscando que te haga todavía la vida un yogur. Oye, dice mi abuelo que me va a hacer la vida un yogur. ¿Por qué tú me puedes hacer la vida un yogur? Usted no se ocupe. Yo se la hago. Porque bastante me cagué la mano con usted. ¿Tú me cargaste a mí? ¿Tú me cargaste a mí cuando yo era ¿Quién? niño? Y te metiste una alga también. ¿Tú me diste golpe a mí? Cuando... Sombrerazo la mano. No, bueno, porque no soy un asesino y siempre he cuidado de los niños. Lo he mirado con mi carácter feo, sí, pero tratándolo como se deben de tratar los niños. ¡Tío! ¡Hola! ¿Qué hola? ¿Cómo está la familia? ¿Y la jeva? También. Me dijeron que parió. Sí, tiene una niña hembra. ¿A una niña? ¿Y tu música qué? Ahí, sabrosa. ¿Dejaste el grupo de La Clarita? No, estoy ahí tirando. Oye, la última canción que hice. La que está pegada en Guantánamo. Pila de gente están tirando con la cara. Vienen a especular aquí una semana diciendo que están ok en La Habana, cuando todo el mundo sabe que están buceando en la capital cubana. Oye, se para la gente que se van para La Habana y después vienen aquí a decir que están hechos. Pero los que están ahí es bugarroneando. ¿Y cuál era la última tuya? Que la gente vive criticando, no tengo plata, que no tengo nada. Porque la gente vive criticando que no tengo plata, que no tengo nada. Yo no como la justicia. ¿Por qué? Porque tiene 4 dientes. Ah. Yo no como la justicia. ¿Por qué? Porque tiene 4 dientes. Porque después dicen la gente. ¿Qué cosa? Que yo como bobería, que no vamos a comer. Zarandonga. En el alto después. Zarandonga. Zarandonga, mi nena. Zarandonga. Zarandonga, mamita. Zarandonga. Cuchiricucha. Zarandonga. Bueno, ¿y qué entonces qué? Oye, suave.
brazo. Hay que darle se vaya solo. No puede quedar. Pero la toma es común. Si el pasillo no lleva buen brazo, no lo hay también cosas que me dan cuenta que eso lo digo de la forma real, lo hizo de la forma real. Pero tienes que intentar buscar el baile para que se vea. Solo, voy a hacer un relajo, una fotografía. Gracias. ¿Ahorrármela? Aburrimiento que tengo yo. Aburrimiento que tengo yo. Fatal, tan mal. Aburrimiento que tengo yo. Aburrimiento que tengo yo. Fatal, tan mal. Expresando lo que es, donde es, como es. Cada vez la vista se me nubla. Camino oscuro, a la vez inseguro. Ay, camaroncito duro, sácame de este apuro. Día a día pienso quién fui, quién soy, quién seré. Analiza mi prosa como juego de ajedrez. Paso a paso todo es más real. Trato de comunicarte mi verdad a través de lo verbal. Solamente mi verdad global. Sintiendo cosas que obstaculizan mis neuronas. Autoestima en el piso. Repito, nada más de pensarlo me erizo. Estoy en un hueco y le pido a Dios que me ayude a poner los pies en el piso para llegar. Aburrimiento que tengo yo. Aburrimiento que tengo yo. Fatal, tan mal. Aburrimiento que tengo yo. Aburrimiento que tengo yo. Fatal, tan mal. Qué socio, mi hermano. Socio. Para mí, mi rap, el mío, necesita sandunga.
necesita movimiento, necesita algún sazón. Nosotros hacemos bueno, es que es un mejunje de unos cuantos ritmos. Mira, puro toca el 3 así, pim, pam, pim, pam, funciona, qué rico. Ponle esto aquí, pam, 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 vamos a hacerlo. ¿Qué tú crees aquí, Yera? No, papi, oye, no me cuadra. Así, No te escondas más, te quiero verte. Pile cosas quiero hacerte. Dame un chance pa' tenerte. Estoy loco por comerte. No te escondas más, te quiero verte. Pile cosas quiero hacerte. Dame un chance pa' tenerte. Estoy loco por comerte. Nena, estoy loco por comerte. Niña, estoy loco por meterte el diente. Pile cosas quiero hacerte, poseerte. Dame un chance pa' que tú te sientas diferente. Nada te afecta que me pases la cuenta. He sido siempre chama, de vida correcta. Te va a dar la cuenta, asume pa' que tú te sientas contenta. Eres privilegiada, quiero darte la oportunidad que a muchas es negada. Son muchas las que me aman, son pan caliente, me abeja. Que me prueba no me deja, nena, déjate de eso, dame un beso. Que yo sé que tú también estás pa' eso. La hierba que está para una pájara y otra pa' que se la coma. No seas mona del orgullo barato, chequea tu mulato. No me dejes con la lanza al hombro como Don Quijote. Soy tuyo, mami, te haré sentir como Jennifer López. Dime, mi nabo, ¿cómo la? ¿Cómo la? ¿Cómo te sientes? Ahí, bastante bien hacer. Tengo una idea ahora en la cabeza. Una idea, la musa me está bajando una idea que tengo y vine aquí voy a sentarme un ratito por ahí solo. A ver si puedo materializarla. ¿Qué voy a hacer? Aquí en la lucha. Dime que una mulatica esa. ¿Qué culito más lindo tiene? El chorcito. Mira qué chor. ¿Cuál tú dices, mijo? La ¿Cuál? que tiene el chor de esta. Está gorda cantidad, yo me quedo con la flaca, ¿eh? Va, yo con la gordita, mira eso ahí, la candela. Yo pienso que eso del hombre que con bastantes mujeres, eso es una cosa, yo pienso que es normal. Porque a veces que el hombre se siente bien, ¿no? A veces se siente bien diciendo, oye, tengo a esta, tengo a fulanita, tengo a menganita, tengo a perencejita. Pero yo tengo la de mi casa sí no, esa sí es la mía. Esa que no, eso, cuando esa es la mía. No quiero problemas con la de mi casa, pero bueno, en la calle... Chao. Un besito, Flaqui. Entonces es una cosa que no se puede evitar. Si es inmoral, si es falso, si no sé qué, si es una cosa que está mal hecha, todo el mundo sabe que está mal hecha, pero es una cosa que no se puede evitar. Y como viene el tiempo cambiando y el tiempo va pasando y cada día más es más desarrollo y no sé qué, olvídate eso, que eso nunca se va a parar. Si la relación sexual fue buena por ambas partes, en caso del hombre, si no le gustó la forma de ella hacer el amor, por ejemplo, si a ella no le gustó la forma de hacer el amor, no funciona. Tiene que estar con acción. Y viceversa también, si a ella no le gusta, olvídate de eso. Puede ser que el tipo tenga ropa, tenga zapatos nuevos, tenga cadena, tenga dinero, tenga máquina, finca, no sé qué más. Si en esa parte de relación íntima no sirve, olvídate de eso. Porque ahora mismo yo me puedo vestir de oro, me puedo poner pilas de argolla, me puedo poner los lentes del último toque, del último momento, el camisón ya tú sabes, un par de zapatos carísimos, un pantalón ya tú sabes. Me ando a correr, me empate con una chiquita que está a tocar, cuando voy allá no nada. ¿Qué pasó? No puedo. No. Tú no sirves. Por eso es que mucha gente dice que lo más importante primero es el sexo y después lo otro, ¿entiendes? Sí, se comienza por el sexo. Es todo. Y después, entonces, que tú te puedes preocupar si es una buena persona o es una mala persona, o si trabaja o no trabaja. Eso viene después. Las mujeres son una cajita de sorpresa. Las mujeres siempre... La mujer piensa más rápido que el hombre. Las mujeres a veces son... Prácticamente, no solamente aquí, en todas las partes del mundo, todo es por un interés. Todo es por un interés.
perro tiene algunas cosas que hay veces que el ser humano puede mirar, ¿entiendes? Porque el perro, por ejemplo, un perrito y una perra se hacen novio en la calle normal y ya normal, ¿entiendes? La perrita no está mirando si el perro es músico, no sé, si es rico, si tiene carro, nada. Ella lo hace por su instinto animal y porque le gusta el perro. ¿Entiendes? Sin ningún tipo de interés, solamente por eso sí es amor. Anoche soñé con el mundo al revés. Pensé que era un perro salchicha tal vez, pero que un perro es un perro. Vive feliz sin preocupación ni lamento. Anoche soñé con el mundo al revés. Pensé que era un perro salchicha tal vez, pero que un perro es un perro. Vive feliz sin preocupación ni lamento. Anoche soñé que era un perro, te cuento. Como todo perruno me levanté desconectado del mundo, sin preocupación de cena, almuerzo o desayuno. Después de un sabroso bostezo, estiré las patas, me rasqué las pulgas con gusto y salí a dar un paseo por el casco histórico de la ciudad. Gracias a mi buen olfato choqué con un trozo de pan y otros desperdicios apetitosos. Repleto me rió un contén y bebí H2O hasta calmarme la sed. Era agua al bañar, pero como soy perro, no me acomplejé. No me acomplejé. Anoche soñé con el mundo al revés. Pensé que era un perro salchicha tal vez, pero que un perro es un perro. Vive feliz sin preocupación ni lamento. Anoche soñé con el mundo al revés. Pensé que era un perro salchicha tal vez, pero que un perro es un perro. Vive feliz sin preocupación ni lamento. El perro cuando va a orinar se acerca a cualquier lugar y levanta la pata. No necesita locales especiales para hacer sus heces fecales. Con buenos o malos modales se empata, con perra asada o de raza, sin tener que lucir sortijones de oro o cadenones de plata, o andar chillando gomas en una lata. Con un buen toque anglosajón, para que se comente, ese perro tiene el melón, sintaxis error. El perro no conoce la especulación, lo mismo le da comida cruda que cocina, chicha que limonada. No paga agua, patente, alquiler, multas ni electricidad. ¡Qué felicidad! No usa carnet de identidad. Maquina mi mente, que a veces es preferible confiar en un perro y no en la gente. La gente por codicia del billete manda naciones completas. En mi zona he visto personas al borde de la muerte a causa de un ataque por una simple bicicleta. Y el canal educativo para Cuando yo tengo un concierto, cuando tengo una actividad, prácticamente no como. Siempre estoy nervioso, siempre camino para aquí, camino para allá, preocupándome por cosas que no tengo que preocuparme, ¿no? Porque tengo la gente que tiene que hacer eso. Yo casi nunca puedo planificar lo que voy a hacer hasta que no esté en el lugar, porque necesito verle la cara a la gente, necesito ver el tipo de público que está ahí, necesito ver cuál es ¿entiendes? El panorama que hay, el ambiente que hay, para yo saber el tipo de canción que voy a cantar. Lo más importante de un concierto es el equilibrio que se pueda tomar en el concierto. La música que sea para escuchar, depende del público que esté, la música que sea para escuchar, la música que sea un poquito más para levantar, una música que levante, una música más o menos que refresque y el boom final.
Mi más grande sueño es ver paraíso. Ir para el paraíso. Te traigo la fama de los carnavales. ¿Qué pasa, Teca? ¿Qué va? No, pero ¿qué voy a hacer? Nada. Ay, ¿qué voy a hacer esta noche? Nada. ¿Qué va? No puede ser. No. Ay. Aburrimiento que tengo yo. Aburrimiento que tengo yo. Fatal, tan mal. Aburrimiento que tengo yo. Aburrimiento que tengo yo. Fatal, tan mal. Se me escapa el alma, la vida. Autoestima abajo otra vez. Se corrompe toda la medida para ser yo mismo otra vez. La misma monotonía oscurece el camino que fue. Cuando encuentro cierta armonía, todo se funde otra vez. Ya le di tiempo al tiempo, no llega el momento. Se evapora cualquier tipo de pensamiento a causa del aburrimiento. ¿Qué va? Aburrimiento que tengo yo. Aburrimiento que tengo yo. Fatal, tan mal. Aburrimiento que tengo yo. Aburrimiento que tengo yo. Fatal, tan mal. Expresando lo que es, donde es, como es. Cada vez la vista se me nubla. Camino oscuro, a la vez inseguro. Ay, camaroncito duro, sácame de este apuro. Día a día pienso quién fui, quién soy, quién seré. Analiza mi prosa como juego de ajedrez. Paso a paso todo es más real. Trato de comunicarte mi verdad a través de lo verbal. Solamente mi verdad global. Sintiendo cosas que obstaculizan mis neuronas. Autoestima en el piso. Repito, nada más de pensarlo me erizo. Estoy en un hueco y le pido a Dios que me ayude a poner los pies en el piso para llegar. Aburrimiento que tengo yo. Aburrimiento que tengo yo. Fatal, tan mal. Aburrimiento que tengo yo.
aburrimiento, aburrimiento, aburrimiento que tengo yo. Fatal, fatal, tan mal, qué cosa más grande.